En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 10, creo en el perdón de los pecados. Estamos ahora en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números, 981 al 983, al tema que tiene como título La potestad de las llaves. Número 981 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar. En su nombre predicaron la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibidas de Cristo. Este es un tema que nos presenta el Catecismo esta mañana realmente precioso. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia, en la Iglesia Católica, es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo. Ese es el punto central que nos habla este número del Catecismo, Mateo 16, 13, 18. Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este texto, queridos amigos, es un texto que el mundo protestante nunca lee, porque es el texto quizás más claro que puede tener el Nuevo Testamento. Este es el contexto de las llaves del reino de los cielos. Y es un contexto supremamente solemne, porque es el Espíritu Santo el que revela a Pedro quién es Jesús. Fíjense, imagínense ustedes ese momento ahí en ese lugar con los discípulos. Jesús que le dice a Pedro: tú, que has sido capaz de decir quién soy yo y qué misión tengo. Tú, que has sido capaz de decir que yo soy el Mesías. ¿Y cuál es mi misión? Ahora yo
Jesús, Dios, te voy a confesar cuál es tu misión y cuál es tu nombre. Es como una respuesta perfecta de Jesús a la respuesta perfecta que Pedro le dio. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Dos respuestas perfectas. Una de Pedro diciéndole quién era Jesús y otra de Jesús diciéndole quién era él, quién era Simón, Pedro. Esta imagen de las llaves, queridos amigos, que Jesús le entrega a Pedro, tenemos que purificarla un poquito, porque se ha ido a través de la historia deformando un poco esa imagen, haciendo de Pedro quizás como una imagen de portero, ¿no? Porque es el que tiene las llaves, ¿no? Y es el que atiende la puerta del cielo, y no necesariamente esta es la imagen correcta. Esta imagen de las llaves en el contexto bíblico no tiene nada que ver con ser un portero o estar encargado de la puerta. Las llaves tienen la imagen de la autoridad sobre la casa. Les invito por ahí cuando tengan oportunidad a buscar la imagen de un cuadro de Velázquez. Ese cuadro se llama La rendición de Breda, que fue pintado por Velázquez, por Diego Velázquez en 1934. Y en esa imagen preciosa que pinta Velázquez, está en una ciudad entregando las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Algo así es la imagen de las llaves. Es la capacidad de abrir y de cerrar. No es el portero, no. Es el que tiene la capacidad de abrir y de cerrar, la capacidad de disponer quién es miembro de esta casa y quién no lo es. Uno no le da las llaves de su casa al vecino, normalmente, pero uno es el que tiene la capacidad de decir a quién le da las llaves. De hecho, uno de los máximos actos de confianza que los padres de familia pueden tener sobre sus hijos es entregarles las llaves de la casa. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo no tengo memoria de cuando a mí me dieron las llaves de mi casa, de mis papás. No tengo memoria. Creo que nunca me las dieron. Pero sí recuerdo cuando a una de mis hermanas le dieron las llaves. Creo que ese pudo haber sido uno de los días más felices de su vida. Es como el acto de confianza. Te estoy entregando las llaves. Lucas 24, 36, 50. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, los mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría, estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día,
y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y decidió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Otro texto solemne, precioso. Jesús está dando como su testamento antes de ascender a los cielos. Jesús aparece y les da un don, el don de perdonar los pecados. Y les dice, y van a ser revestidos de un poder de lo alto. Para eso había venido Cristo, a perdonar pecados. Esa capacidad que Cristo tenía de perdonar pecados, se la estaba dando, se las estaba transmitiendo en ese momento como un testamento a los apóstoles. Además, les anuncia que no solo van a poder perdonar los pecados, sino que van a ser instrumentos del perdón de los pecados. Una cosa es que perdonen los pecados y otra cosa es que Jesús mismo diga, ve y perdona los pecados en mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles se convirtieron en los anunciadores y también en los instrumentos. Esto es lo que distingue la fe católica de la fe protestante. Para el protestante solamente es anunciar la salvación, pero para los católicos nosotros somos instrumentos de salvación para los demás. Es una diferencia enorme. Segunda de Corintios 5, 17, 20. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y ahora todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Cristo fue el instrumento de Dios Padre para reconciliar el mundo. Y ahora la Iglesia es el instrumento de Cristo para prolongar ese ministerio de reconciliación en la tierra. Si esto está claro, nosotros no tendremos nunca ningún problema en nuestro proceso de santidad, porque todo bautizado sabrá perfectamente en dónde puede nuevamente recobrar su vida de gracia si la ha perdido en algún momento de su vida después del bautismo. Y eso solamente sucede en la Iglesia Católica. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 982. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo ha muerto por todos los hombres y quiere que en su Iglesia
estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Creo que este número del catecismo más claro no puede ser. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Ninguna. Isaías 6, 16, 18. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad lo justo. Dad sus derechos al oprimido. Haced justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Nos insiste este texto de la Sagrada Escritura en la capacidad de Dios de renovarlo todo, de hacer nuevas todas las cosas, de que no haya ninguna persona que pueda decirse y convencerse a sí misma que su pecado no tiene perdón, sea cual sea su pecado. Como se dice popularmente, en el sacramento de la reconciliación es un borrón y cuenta nueva. Esa es la capacidad que tiene Jesucristo, regenerarnos, recrearnos. Que en la fuente del bautismo y en el sacramento de la reconciliación salgamos renacidos, salgamos hombres nuevos. Por eso, ¿cuántas veces me debo o me puedo confesar? Todas las veces que quiera y necesite. Porque cada vez que entras en ese confesionario, sales hombre nuevo. ¿Voy a volver a pecar? Posiblemente sí. ¿Y si no? ¿Por qué estamos tan convencidos de que voy a volver a pecar? ¿Y si no? Cada vez que entro en el confesionario, salgo un hombre nuevo. Y si me vuelvo y me mancho, vuelvo y entro al confesionario, porque Dios no se cansará nunca de perdonarme. Nunca se cansará de limpiarme. Nunca se cansará de hacerme justicia. Eso es una cosa preciosa. Nada hay tan maravilloso como el poder nacer de nuevo. Eso es un don inmenso. Es algo donde no se tienen palabras para agradecerlo. Nacer de nuevo. Cada vez que me confieso, nazco de nuevo. El pasado hay veces para nosotros nos pesa tanto, nos agobia tanto, que cuando no encontramos realmente en nuestra vida el lugar apropiado para ir a dejar nuestras penas, seguimos sufriendo. Y sufrimos muchísimo. Y no debería de ser así. Realmente no debería de ser así. Porque el lugar perfecto para ir a dejar todo nuestro sufrimiento es el confesionario. El Señor en el confesionario nos va a librar del pasado, nos va a librar de nuestro pecado. Es un don inmenso y además es un don gratuito. Qué cosa más preciosa este regalo que tenemos los católicos. Mateo 18, 20, 22. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El hecho de que el contexto del perdón esté en eso de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es como decir,
así como yo estoy en medio de vosotros perdonando, pregunta también, ¿cuántas veces te he perdonado yo a ti? Es tomar la imagen del perdón de Cristo para trasladarlo a mi vida. Si Dios me ha perdonado todas estas veces, ¿cuánto tengo también que hacer yo? El perdón que Dios me ha dado, que ha sido gratuito, es el perdón que tengo que dar yo también de una manera gratuita. Fíjense, queridos amigos, el perdón gratuito de Dios se manifiesta en dos cosas. La primera es la reiteración. ¿Cómo que la reiteración? ¿Sí? Jesús, cuando me perdona, lo hace como si fuera la primera vez que me perdona. Dios no tiene memoria. Por eso, si me meto al confesionario 100 veces me perdona. Del mismo pecado. Dios no tiene memoria, solo amor. Y me va a perdonar como si fuera la primera vez. Jesús tiene esperanza en mí. Jesús tiene esperanza en el hombre, en que todo hombre tendrá su momento de gracia. A lo mejor será la número 100 o la 200, pero a cada uno tendrá su momento de gracia. El pasaje donde le preguntan al que cuida el campo, ¿recuerdan cuando le dicen, esta higuera no da fruto, ¿la cortamos? Y el dueño dice, no, espera un año más. Ese soy yo. Cualquiera me cortaría de tajo. Es más, nosotros mismos nos cortamos a nosotros de tajo. Somos así de duros con nosotros mismos. Y Jesús dice, no, espera un año más. Ha entrado al confesionario 100 veces a confesarse de lo mismo. ¿Lo cortamos? No. Espera un año más. ¿Que va a volver a entrar otras 100 veces? No importa. No lo cortes. El Señor tiene más esperanza en el hombre que el hombre mismo. Y Jesús es capaz de reiterar el perdón una y otra vez. Esta es una de las manifestaciones de ese perdón de Dios, la reiteración. No se cansa. Y la segunda, queridos amigos, es que el perdón no se reduce al pecado menos grave. No hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. No hay pecados demasiado graves que no puedan ser perdonados. El Señor se complace especialmente en perdonar esos pecados más endurecidos, sin duda alguna. El Señor se complace en perdonar corazones arrepentidos, sin ninguna duda. Y es por eso que para el Señor no es un problema la gravedad del pecado, ni el hecho de que el hombre haya sido pecador de una manera reiterada una y otra vez. Eso para el Señor no es problema. El problema grande que tiene Dios es la cerrazón del corazón. La cerrazón que los hombres tienen al arrepentimiento. El problema que Dios tiene con nosotros es nuestra desesperanza. El que se desespera es porque no confía en el perdón. El que se desespera es porque no confía en el don de la vida nueva. Y esa actitud de cerrazón, de desesperanza, impide, incapacita a Cristo, incapacita a la iglesia para poder transmitir el perdón de los pecados. Pero no es la culpa de Dios, es la culpa de mi cerrazón, de mi desesperanza.
Es la falta de arrepentimiento, la falta de fe en que Dios pueda hacer de nosotros una criatura nueva, lo que le impide a Él perdonar. Alguno de los que están escuchando podría estar pensando, bueno, y cuando Jesús dice, hay un pecado que no puede ser perdonado y que ese pecado es contra el Espíritu Santo, que está en Marcos 3:29, ¿no? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Ese texto lo dice. Pero cuidado con esto, queridos amigos. El contexto es que algunos decían que Jesús estaba poseído por un espíritu inmundo. El pecado contra el Espíritu Santo se refiere a esa cerrazón a la luz de la gracia. El pecado contra el Espíritu Santo se refiere a no querer recibir el perdón gratuito de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de cerrarme a la penitencia, de no querer recibir perdón, de atarle las manos a Dios para perdonarme. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús estaba haciendo milagros y signos de salvación, y algunos retorcidamente decían que eso lo hacía con poder del demonio. Es decir, es negarse a recibir la luz. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Así que no es que Dios no quiera perdonar, es que yo no quiero que me perdone. Y así podemos entender el pecado contra el Espíritu Santo. Juan 1, 9, 11. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella. Y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Eso es lo que no puede ser perdonado. El no querer recibirle. Porque los pecados no pueden ser perdonados sin arrepentimiento. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba. Todos sabemos que Dios está. Todos sabemos dónde está la gracia. Todos sabemos el instrumento de Dios para salvarnos. Todos lo sabemos. El mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. No pueden ser perdonados los pecados sin arrepentimiento. Porque si Dios me perdonara sin yo estar arrepentido, entonces Dios no respetaría mi libertad. Pero como me hizo libre y respeta mi libertad, si yo no quiero arrepentirme, Él no va a hacer nada para forzarme. Recordemos esa famosísima frase de San Agustín. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y ese arrepentimiento es el consentimiento libre del hombre al don de Dios. Si el hombre le abre su puerta, Él entrará y cenará con él. Pero si no le abre la puerta, Él no entrará. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 983, que dice: la catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia. La misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. Y nos va a poner el catecismo 3
importantes textos que nos van a iluminar muchísimo. El primero es un texto de San Ambrosio que dice: el Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. El segundo texto que nos presenta es de San Juan Crisóstomo. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y el tercer texto es de San Agustín. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de vida eterna, ni de liberación eterna. Por tanto, damos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. 3 textos espectaculares, queridos amigos. Fijémonos cómo el catecismo nos incita a que en la catequesis nos esforcemos por avivar el don que tenemos los católicos del perdón de los pecados. Todo catequista, sea como sea que dé su catequesis, tiene que estar centrada en la Eucaristía y en la confesión. Después de todos los años de catequesis, de cuanta clase hayamos dado, al final el católico tiene que estar centrado en 2 cosas fundamentales, que será celebrar su Eucaristía santamente los domingos y las fiestas que la Iglesia manda, y confesarse, recibir el perdón de los pecados. Si nosotros en los niños, en los jóvenes, en los adultos logramos esto, ya la hicimos. Eucaristía, confesión. Esta es la gran noticia. Porque el gran mal era ese, era vivir en el pecado. Y la gran noticia es vivir en la gracia. Cristo ha venido a colmar las expectativas de felicidad. Más aún, ha venido a educar nuestras expectativas de felicidad. Y la felicidad será poseerlo a Él, comiéndolo en la Eucaristía y recibiendo su gracia cuando la he perdido en la penitencia. A veces esperamos otras cosas que no son las fundamentales. Hay veces nos quedamos, incluso los catequistas se quedan demasiado preocupados en la forma, en cómo dan su catequesis, si hacen una dinámica, si los niños se aburren, etcétera, etcétera, y se les va toda su clase en las formas. Pero el Señor, recuerda, te viene a decir: no te alejes de lo fundamental. Y lo fundamental será el perdón de los pecados y la Eucaristía. Eso es lo fundamental. De la misma manera que a los niños, cuando están preparándose para recibir la primera comunión, hay que enseñarles sobre qué le pedimos a Jesús. Un niño, cuando recibe la comunión, ¿qué le va a pedir a Jesús? Y un niño le puede pedir cualquier cosa, ¿no? Que gane el año de la escuela, que gane el partido de fútbol o que gane... El niño puede pedir cualquier cosa. El pasaje del Evangelio con el paralítico, cuando lo descuelgan por el techo en la casa de la suegra de Pedro, ahí en Cafarnaúm, ese es el que nos tiene que tirar. Para sorpresa de todos, incluso del propio paralítico que estaban bajando por ese techo, cuando se lo presentan a Jesús, Jesús le dice: tus pecados están perdonados. Como el niño que va a hacer la primera comunión, ¿qué le vas a pedir a Jesús? Voy a pedirle que me ayude a ganar el partido de fútbol de esta semana. Perfecto. Cuando le presentan a Jesús, a este paralítico, ¿qué piden? Que camine.
Y Jesús le dice, tus pecados están perdonados. Todos los que estaban allí habrían dicho, Jesús, te equivocaste, que lo que te están pidiendo es que le quites la parálisis, no que le perdones los pecados. Y Jesús les habría contestado que el mayor problema que este hombre tiene no es su parálisis física, que el mayor problema que este hombre tiene son sus pecados. Que Jesús no solo ha venido a colmar nuestras expectativas, sino que ha venido a educarlas. Porque nuestro gran problema es el pecado. Y Jesús les dice, para que veáis que el Hijo del Hombre no tiene solamente poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Que Jesús nos está descubriendo cuál es verdaderamente nuestro problema. Que mi problema no es mi parálisis, que mi problema no es mi estado de salud, que mi problema no es mi fracaso laboral, que mi problema no es mi situación económica, que mi problema principal es mi pecado. Y nos hace referencia el catecismo a esto que hablábamos de San Juan Crisóstomo. Ese pecado, los sacerdotes católicos han recibido el poder de Dios que no se lo ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Mi pecado, esos sacerdotes me lo pueden sanar. ¿Qué cosa tan grande tiene la Iglesia en sus manos? El don de hacerlo todo nuevo, el don de hacerme a mí nuevo. Esto es precioso, queridos amigos, y si nos podemos quedar con esto, ya prácticamente lo haríamos. Si la Iglesia, si en ella no hubiera remisión de los pecados, dice San Agustín, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de vida eterna y de liberación eterna. Por tanto, lo único que podemos hacer en nuestra vida es dar gracias a Dios por la Iglesia y por semejante don que nos ha dejado en ella. Las cosas en mi vida se pueden torcer, los planes se pueden truncar, no entenderé nada de lo que está pasando, pero lo que sí sé es que Cristo es mi liberador y Él me hace un hombre nuevo y me da una vida nueva, y el instrumento para yo poder lograr eso es la Iglesia. Cristo es mi liberador, porque mi esclavitud es mi pecado y no es otra cosa. Y Él ha puesto en manos de la Iglesia esa tarea de liberación para mí.